Y luego, la electrónica, al tener esas capacidades de transmisión tan brutales, todo lo que nosotros llevamos de electrónica, nuestro portátil, nuestro coche, en la parte eléctrica, en nuestro tablet, todo lo que lleva electrónica, y eso incluye, y a un futuro medio plazo, la inteligencia artificial y toda la capacidad de cómputo, etcétera, 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 necesitan plata. No es sustituible. Y en la parte de fotovoltaica no es sustituible. Entonces, lo hace un metal especialmente interesante para la parte industrial, porque no tienes una alternativa B, así de fácil, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que, lógicamente, el mundo ha creado, y ahí va la parte de la parte del cambio climático, ¿no? Ahí es donde lo empalmo. ¿Qué es los proyectos de net cero o de emisiones cero para un futuro en 2050 o un 2030 o un 2040 o cuando sea? Pues lógicamente necesitan, y una parte importantísima es las baterías para automoción, y otra parte importantísima, lógicamente, es la generación de energía fotovoltaica, ¿vale? Entonces, ahora mismo la generación de energía fotovoltaica multiplica, o sea, está en dobles dígitos. O sea, está en récords, y es algo que, para llegar a lo que legislativamente la Unión Europea pretende, necesitas muchas placas fotovoltaicas. De hecho, lo podemos comprobar. En España, hace, os voy a decir, 15 años, ¿cuántas placas había? ¿Alguien había oído escuchar de placas? ¿Alguien sabía algo de esto? Nadie. Ahora, la propia legislación te pide que, si es un edificio nuevo, de nueva construcción, tiene que tener un 30% de generación eléctrica vía fotovoltaica, etcétera. Con lo cual, esa demanda está ahí, ¿vale? Cada placa fotovoltaica, cada célula tiene unos gramos de plata. Entonces, claro, todo esto escalado a nivel mundial, con legislaciones a nivel mundial en Estados Unidos, en la Unión Europea, en China, para crecer en ese sentido, la demanda de plata está disparada. Y eso que, insisto, no hablo de electrónica, no hablo de inteligencia artificial, no hablo de potenciales baterías sólidas para automoción, ¿no? Está tirando una demanda de plata que se va por... O sea, está ahora mismo fuera del estadio. Problema, que las minas no dan. Las minas no dan porque la plata tiene otra característica, que primero es escasa, muy escasa, mucho más escasa de lo que parece. ¿Más que el oro? No es más que el oro, pero para que te hagas una idea, porcentualmente, en cuanto a precio, muy escasa. Por ejemplo, el oro, el ratio oro-plata en spot, es decir, en dólares, en dinero de cambiar, está, pues eso, son 3.300 o 3.100, perdón, o 3.600 dólares, 42 de plata, aproximadamente cerca de entre el 85 y el 90, ahora mismo el ratio, ¿vale? 85-90, ¿vale? Lo que tú sacas de la tierra, el ratio es 8:1, solo 8:1, es decir, 1 de oro por 8 de plata. Y además, lo que sacas, lo que extraes mediante minería, no es por minas específicas de plata, son la plata que aparece en minas de cobre, la plata que aparece en minas de plomo, la plata que aparece en minas de zinc. Entonces, claro, la plata está ahí porque aparece en el 75% de las ocasiones. El 25% solo es de primer objetivo. Es decir, hay minas específicas de plata, solo el 25%, el otro 75% te aparece. Curioso. Entonces no es fácil. O sea, ese 8:1 indica una escasez mayor que lo que su precio marca. Esa es la primera cosilla que nos haría, pues eso, levantar las orejillas, ¿no? Como los perros, ¿no? Esa es la primera. Dices, uy, ¿cómo me dices 8:1? ¿Y cómo es posible 85:1? Uf, aquí pasan, ¿no? Aquí hay algo más raro, ¿no? Aquí pasan cositas, ¿no? Y dices, uy, ¿y esto? Demanda creciente. Problema también, que la minería no ha estado... Bueno, ha estado de moda. En los últimos 10 años ha sido terrorífica, porque las políticas de financiación y de liquidez han ido hacia otros lados. La minería siempre ha sido un negocio, siempre, en los últimos años, un negocio poco eco-friendly, nada ESG, nada sostenible, nada un montón de cosas. Entonces, siempre los grandes fondos prefieren invertir su liquidez en negocios mucho más limpitos, leas entre comillas, y presentables, porque hay algunas que incluso tenían unas legislaciones de ESG que tenían que comprar solo, decir, activos ESG,
Que Sí, nos sí, podrán sí, gustar sí. más o nos podrán gustar menos, pero eran los que tenía que comprar, no hay otra. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que lógicamente no ha habido inversiones en minería. Ahora ya no de plata, hablo de todo, hablo de cobre, plomo, materias primas, cosas de barro, de suciedad, pero igual que tampoco de agricultura. Todo eso ha quedado ahí un poco de. No son cosas bonitas para la parte ESG. Entonces, claro, el problema que tienes en una mina es que no es inmediato. Yo ahora mismo, si cambia la historia y tengo un fondo y le meto $1.000 millones para hacer una mina nueva, yo no voy a tener mina hasta dentro de 12 años, porque tengo que buscar, hay Ya. permisos, hay temas ecológicos. Tienes una colonia de pingüinos Humboldt y cerquita, a 10 kilómetros, pues no puedes abrir una mina. O sea, tú Que, dices que- que tanto para las baterías como para las placas fotovoltaicas hace falta plata y que y si en un no la hay. momento y que no hay plata para todo ese tema. Que no hay plata para todo, o sea, está creciendo. Ahora mismo, de hecho, el déficit acumulado en los últimos 4 Mm. años entre lo que demanda el mercado y lo que se extrae son 800 millones de onzas, que es una locura muy importante. ¿Y O por qué sea, entonces la plata no sube está verticalmente? en ello. Ahora mismo ha subido un 40% este año. Está Bueno, en pero ello. al aluminio le pasó, el aluminio subió muchísimo más que el oro y de repente no sé qué pasó, que se pudo descubrir más fácil y el aluminio se ha convertido en el papel que usamos para envolver los bocadillos. Sí, porque o sea, el aluminio y otros elementos Mm, se dan mucho más, de manera más fáciles, y realmente es un tema también de mercado, de silver squeeze, mm. perdón, de ciertos contracciones de mercado, pero el tema es que la plata es estructural. O sea, son 5 años, tuvimos 5, 2020, 19, 20 o 20 no contamos, porque 20 realmente a colapso COVID, ahí no, claro, Mm. no había plata, pero es que no había nada de nada. O sea, estaba la mina cerrada, pero igual que estaban los autobuses sin Sí, circular, ¿no? sí, O sea, sí, está sí, todo sí, cerrado, sí. o sea, no cuenta, ¿no? Pero ya digo, unos 800 millones de onzas, que son aproximadamente, así a números gordos, ya hablando de memoria, Mm. 25.000 toneladas de déficit en los últimos 5 años. Y ahora alguien se estará preguntando, porque seguro que alguien se está preguntando, vale, entonces, ¿cómo puedes alimentar un déficit de este tamaño, de este nivel, ¿no? Porque al fin y al cabo, las plantas fotovoltaicas siguen llevando plata. ¿De dónde sale toda esa plata si hay déficit? Es Ujú. que hubo superávit en los años anteriores. Entonces, vamos a decir que estamos viviendo de Ya. las rentas. Estamos con la alacena del pan, ¿sabes? Están sacando de la alacena del pan y lógicamente tiene un problema Ya. grave. Porque, por un lado, y esa es un poquito la dicotomía que hablaba la persona que ha hecho la pregunta, ¿no? Por un lado, las políticas de cambio climático y de Agenda 2030, Agenda 2050 te exigen una energía no dependiente o energía renovable. Para esa energía renovable necesitas muchísima más plata, pero no, por esa misma política no sacas plata, porque no, entonces ahí es esa dicotomía de la que estamos comentando. Curioso, o sea, necesitan plata para seguir su sistema y el propio sistema les impide sacar plata. Claro, a este precio, porque claro, hay gente que dice, ¿qué pasa, que no hay plata? Yo, no, claro, por supuesto que hay plata, hay la que quieras. Eso sí, a $42 que está ahora mismo no hay mucha. Ahora me dices, ¿y a 100? A 100 habrá más. ¿Por qué?